¿De dónde vienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde estudiaste? Mi nombre es Juan Diego Libreros, tengo 26 años, empecé a estudiar en un colegio público, mi familia entró en una crisis económica, me enfrentaba a la realidad de, por así decirlo, resolver a nivel económico la estabilidad mía y de mi familia. El primer contacto que yo tuve por medio de internet de lograr una venta fue Mercado Libre. El primer ruido, la primera notificación que tú haces en un proyecto en el que empiezas es algo mágico para ti. Mi techo y lo que yo esperaba todos los días era vender 10 pedidos al día. Llega un hábito en mí que es la procrastinación. ¿Por qué? ¿Qué pasó en pandemia? ¿Qué te hizo cambiar? Yo seguía a una persona en Instagram que se llamaba como Albert X, subía screenshots de Shopify cada 4 o 5 días. Voy a empezar a preguntar, entonces empecé a preguntar, ¿y cómo se crea una tienda? Y me mandaban un video y con PayU monto mi tienda. En cuestión de 10 días ya estaba vendiendo 100 órdenes con pago adelantado en Colombia. Y así fue como 5 meses después, pasa lo de los 4,000 pedidos en 24 horas. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestro canal de YouTube, donde saben que su proveedor de confianza les trae invitados expertos en el mundo del e-commerce y del dropshipping. Y hoy demasiado felices que por fin tenemos a Juan Diego Libreros. Demasiado agradecidos, bro, que hoy estés acá. Y creo que era una despedida que yo tenía que hacer sí o sí, debiéndosela a las personas, debiéndosela a toda la gente que nos sigue en este canal y que están aprendiendo. Muy agradecido que hayas venido. En nuestro formato hacemos algo muy bonito, y es que nos interesa, aparte de saber quién es Libreros en el mundo empresarial, es quién es ese ser humano. Nos gustaría que nos contaras de dónde vienes, cuántos años tienes, dónde estudiaste, todo. Mi nombre es Juan Diego Libreros, yo soy de la ciudad de Palmira, tengo 26 años, conozco comercio electrónico y lo empecé a hacer hace 4 o 5 años. Yo vengo de una familia clase media en la cual nunca me faltó nada, tampoco me sobraba. Empecé a estudiar en un colegio público, me sirvió muchísimo la experiencia de poder interactuar con tantas personas y muchísimos los aprendizajes que aún aplico en mi vida salen de ahí. En pleno colegio mi familia entra en una crisis económica, entonces a nivel de recursos económicos fue muy crítico para mi vida porque era cambiar toda una realidad que yo tenía, y yo creo que como muchas personas que quizás tuvieron el momento de salir en su colegio, aspiraban y pensaban que iban a estudiar en la mejor universidad de la ciudad de ustedes, pues ese era yo planeaba estudiar en la Javeriana, negocios internacionales, pero lógicamente yo salgo y me enfrento con la realidad de que no había el presupuesto para estudiar en una universidad así, y que aún peor me enfrentaba a la realidad de, por así decirlo, resolver a nivel económico la estabilidad mía y de mi familia. De ahí nace la oportunidad, después de mi papá de 3 sociedades fallidas en cuestión de 2 años, la oportunidad de empezar a vender por Mercado Libre. Ese fue el primer contacto que yo tuve por medio de internet de lograr una venta, fue Mercado Libre. Mi papá contaba con un inventario de todas esas sociedades que él había tenido anteriormente y llegamos en el punto en que era o vender ahí o mirar qué hacíamos, porque pues ya no había otra solución. Empiezo con ese proyecto, el primer mes solo vendí 3 pedidos, que lógicamente no es nada, pero yo creo que el primer ruido, la primera notificación que tú haces en un proyecto en el que empiezas es algo mágico para ti. ¿Qué me dejó ese mes? Como el cambio de pensamiento de que se podía hacer algo distinto, de que por medio de este mundo podía de pronto lograr encontrar esa estabilidad económica que no teníamos en ese momento, de que yo me sentía incluso responsable de toda mi familia. Y justamente cuando pasó ese mes hubo un pensamiento en mí que era que yo soy el responsable de mi actualidad. Empecé a estudiar, empecé a ver cómo yo mejoraba todo lo que yo hacía, entonces tomaba mejores fotos, hacía mejores descripciones de productos, listaba más productos, y así fue como en el segundo mes habremos vendido que como 50 órdenes, tampoco es algo del cielo, pero a mí me pareció una locura en ese momento. Y o sea, lo más gratificante para mí en ese momento fue que esas 50 órdenes le estaban empezando a dar una estabilidad a mi familia. Ya no se estaban viendo esos problemas económicos que nos enfrentábamos día a día. O sea, tú saliste del colegio directo a chambear, pero ¿tuviste algún empleo? O sea, tú saliste directico a Mercado Libre a ganársela. Mi papá toda la vida ha sido emprendedor independiente, y el legado que él me dejó de
siempre tener la perspectiva de emprender, de uno lograr pues el resultado que uno quiere conseguir en su vida por medio del camino del emprendedor. ¿Y cuándo fue ese momento donde ya hiciste la transición a decir, paso de Mercado Libre y ya comienzo a hacer dropshipping? ¿Cómo te encontraste con el negocio? Empezamos a vender, logro esa estabilidad económica, cambio y ya mis planes era poder yo estudiar y a la par trabajar. Entonces entro a la Santiago de Cali, en la sede de Palmira. Empezamos a lograr una estabilidad en órdenes. Para mí, mi techo y lo que yo esperaba todos los días era vender 10 pedidos al día. O sea, ese era mi prime, mi objetivo, y era algo que yo todos los días se lo pedía a Dios. Así fue como pasamos un año y medio. Empecé a tener problemas con Mercado Libre. No sé, alguno de aquí que haya vendido por Mercado Libre probablemente le ha pasado que los han baneado. Así como Meta lo banea a uno, así lo banea a uno Mercado Libre, pero pues siendo mucho más crítico para mí en ese momento. Sigo estudiando, logro y transiciono a otro marketplace que es Linio. Linio es algo similar a Mercado Libre, pero mucho más formal. Continuamos vendiendo y ya en esa etapa de mi vida, y yo creo que a nivel estudiantil, tanto en el colegio como en la universidad, siempre fui un estudiante 3. Nunca fui un estudiante que se destacara, pues desde que yo era muy pequeño, nunca he hecho mucho afín con la educación convencional. O sea, yo soy una persona que odia escribir, entonces si tú estás en una educación convencional y sobre todo en un colegio, es escribir todas las 6 horas que está en el colegio. Entonces siempre fui un estudiante 3 y empezó a haber algo en mi vida muy fuerte, fuera pues de la rumba y todo eso, que era el momento de desarrollar mis habilidades sociales. Llega un hábito en mí que es la procrastinación. Ese hábito se apodera en todas las facetas de mi vida. En algún momento todos nos hemos enfrentado en la situación de que mañana lo hago, no, yo creo que mañana sí, no, en otro momento, y ese hábito lo que estaba haciendo era consumirme. Ya no era el estudiante 3, sino que ya era el estudiante mediocre, y ahí es cuando llega la pandemia, y la pandemia empieza como todo el cambio de mi vida. ¿Por qué? ¿Qué pasó en pandemia? ¿Qué te hizo cambiar? Previo a pandemia, yo ya dentro del modelo de negocio que hacía, que era vender por marketplace, ya era algo que no me movía. Porque como yo les decía, era algo que yo todos los días le tenía que pedir a Dios lograr vender esos 10 pedidos. Y de que yo no podía hacer algo en mí o algo que hiciera dentro de este modelo de negocio para que fuera distinto, para poder vender más. Pero hubo algo muy específico, y es que durante estos 2 años que yo estaba vendiendo en Mercado Libre, en línea, encuentro un proveedor que en ese momento era muy grande en Mercado Libre. Yo no sé qué será esa empresa, que se llamaba Yatza, y tenía como 30,000 artículos listados y yo tenía 8. Y ahí investigando durante todo ese periodo de los 2 años encuentro algo que se llamaba dropshipping, de que tú encontrabas una gente en China y en ese momento la gente te enviaba una lista, como 40 Excel en inglés con más de 40,000 SKU, y lo que hacía esta empresa era que lo traducía y lo montaba en Mercado Libre y hacía dropshipping básicamente desde Mercado Libre. Pero como procrastinaba todo lo que yo hacía, nunca lo hice. ¿Qué pasó en pandemia? Yo creo que todos nos enfrentamos en el momento de que somos yo contra yo, o sea, no tenemos nada que básicamente nos distraiga. Tú solo con las mismas 4 paredes, con las mismas personas durante mucho tiempo, te hace cuestionar muchas cosas de las que tú normalmente habitúas o que normalmente normalizas. Y ahí es donde encuentro todo lo que yo estaba fallando, y se acompaña de que yo seguía a una persona en Instagram que se llamaba como Albert X, y Albert subía screenshots de Shopify cada 4 o 5 días, y Albert subía su screenshot con 100 órdenes, con 3,000, 4,000 euros, y yo decía, ¿qué putas hace Albert? Entonces yo cogía y le escribía al DM, ¿qué modelo de negocio haces? Pero Albert nunca me respondía. Pero entonces sucede que en pandemia el mismo Albert coge y sube una historia diciendo de que va a abrir un grupo privado en Telegram para expertos en dropshipping, y yo dije, no, este es mi momento, este es el momento en el que yo tengo que hacerlo. Cojo y le escribo a Albert, mándame tu PayPal y te pago, y no me respondió Albert. Pero, o sea, yo creo que de pronto en ese momento encontré como toda la decisión que no había tenido antes, que procrastinaba perfectamente. Yo hubiera podido dejar seguir esa situación. ¿Y yo qué hice? Me creé un Instagram falso, y el Instagram falso le escribí a Albert y ahí sí me respondió, y entonces ahí sí me mandó el PayPal.
Y ya cuando le pagué, pues porque yo no le iba a reclamar, pues por qué no me había respondido. Y ya cuando estaba en el grupo le digo por qué. Y me dijo, es que no, es que yo no reviso los ocultos, una vuelta así. Entonces que supuestamente mi chat había quedado en oculto. El punto es que entró a un grupo en Telegram, donde habían cerca de 12 personas, 13 personas. No sabía quién era absolutamente nadie de las personas que estaban ahí, pero yo veía que todos los días hablaban de comercio electrónico. Entonces, en el día a día en el que no teníamos nada que hacer, yo dije, bueno, voy a empezar a preguntar. Entonces empecé a preguntar, ¿no? ¿Y cómo se crea una tienda? Y me mandaban un video, o me explicaban brevemente, o me decían busca tal cosa, ¿no? Y qué tema utilizan en sus páginas. Y siempre, ya cuando llegaba a un punto de la conversación de yo que preguntaba, ¿y ustedes qué productos venden? Me dejaban de responder y yo no entendía pues qué estaba haciendo mal. Hasta que yo creo que como que vieron, ¿no? Pues, o sea, que estaba preguntando de una manera tan inocente que me dijeron, no, es que no es normal que tú le preguntes a otra persona qué producto venden, porque dentro del modelo de negocio es muy fácil poder replicar lo mismo que está vendiendo una persona o ese producto ganador. Entonces entendí que era un modelo de negocio que funcionaba de esta manera y que el producto era tan importante que no se compartía, pero me dieron un tip de cómo encontrar un producto ganador. Había una página súper rara que yo creo que ya no existe, en la que uno buscaba productos, valía como $5, súper barata, y yo me meto ahí. Y dentro de esa página empiezo a buscar, veía videos y saqué 4 productos. ¿Qué productos saqué en ese momento? Uno eran las bandas tubulares, el segundo el Revoflex, ¿sí? El del abdomen. El tercero, un estimulador abdominal y también como una pestañina, una vuelta así. Pero ¿cuál era el problema que tenía en ese momento? De que para el 2020, que fue la pandemia, no era nada común el contraentrega. O sea, no era de fácil acceso para las personas que recién iniciaban este modelo de negocio. Era algo muy extraño. Entonces yo hago toda la vinculación con una pasarela de pagos que se llama PayU, y con PayU monto mi tienda, lanzo campañas, y el día que empezaron a robar las campañas hice 10 pedidos con pago adelantado. O sea, para mí era muy loco porque empecé a recibir muchos mensajes de WhatsApp y adicional a eso 10 personas que me habían pagado. Entonces yo estaba en una situación en la que no tenía mucho dinero, y si fuera me estaban pagando los pedidos de adelantado, eran la oportunidad de yo poder capitalizarme y empezar a trabajar con eso. Pero yo creo que hubo un clic muy grande fuera de las 10 ventas, y fue como tener ese pensamiento de que yo era el responsable de mi realidad. Entendí eso también, que esa misma noche prácticamente ni dormí de seguir capacitándome. En ese momento no habían tantas facilidades como lo hay ahora, de que hay tantos mentores, de que hay tanto curso gratuito en YouTube con horas de explicaciones, sino que habían contenidos muy breves y en inglés. Entonces yo empecé a consumir este contenido. El primer día no dormí, y yo entendí desde el primer día que si yo podía hacer algo para vender más, si yo podía escalar mis ventas, dependían de mí. Entonces el segundo día dupliqué mi facturación, vendí 20 órdenes, y desde el segundo día ya le dije a mi papá que no podía trabajar más con él. E incluso él fue muy comprensible porque él lo vio. O sea, él veía cómo me llamaban todo el día, pues porque la gente está desocupada en pandemia y te van a estar llamando, escribiendo todo el día, y veía pues cómo procesaban las órdenes. Entonces el tercer día vendí 30, el cuarto día vendí 45, y en cuestión de 10 días ya estaba vendiendo 100 órdenes con pago adelantado en Colombia. ¿Qué sucedió? Que al paso de 12, 13 días ya tenía 800 pedidos pagos, y yo en esos 8 días no me había detenido a pensar cómo les iba a llegar a hacer el producto. O sea, eso nunca había sido un problema en mi mente. Pero obviamente dentro de toda esta preparación antes, yo ya sabía de que existía el modelo dropshipping, que se le enviaba desde China y listo. Y esa era mi alternativa, mi opción. Cuando pasan esos 8 días y ya me estaban quemando el teléfono, cojo y empiezo a hacer todo el proceso para enviarle a cada una de esas personas. Y resulta de que los fletes de todos estos productos estaban carísimos. Justamente pues me imagino que por la situación de pandemia, los fletes eran muy costosos, y ya esa rentabilidad que yo esperaba de cerca del 30% de la facturación, ya era algo del 7 o del 8. Yo dije, no, yo voy a reestructurar todo y yo voy a importar. Lo que yo voy a hacer es contactar con el proveedor directamente desde Alibaba y traer esta importación, porque yo ya tenía experiencia importando. Entonces
ya lo voy a hacer así y mi margen va a ser 1000 veces más grande. Entonces hago todo el proceso y yo tenía experiencia importando, pero directamente desde Estados Unidos a Colombia, nunca lo he hecho con China. Entonces mi solución, la más fácil, fue envío China a Estados Unidos, Colombia. Terminé pagando impuestos 2 veces, 2 fletes, hasta el día que llegó el producto. Durante esa etapa, que fue alrededor de 2 meses, yo creo que la cantidad de llamadas que yo podía tener eran absurdas. Yo podía tener 4 llamadas en espera y la quinta sonando. ¿Por qué motivo? Eran 800 clientes que ya habían pagado, de que tenían toda la disponibilidad de tiempo para escribir y para llamar, que yo dije desde un inicio, como al día 10, 11, de que ya esto lo tenía que delegar. Y el trabajo de ellos era contactarse con cada una de estas personas a decirles si les devolvíamos el dinero o si preferían esperar y nosotros le dábamos un regalo adicional, un regalo de un producto de China que podía costar $1. El 95% de los casos, todas las personas decidieron esperar hasta que a los 2 meses llegó el producto, le despaché a todos los clientes y yo dije, bueno, ya encontré un modelo de negocio que funciona, de que validé y de que puedo continuar y de que me estaba apasionando muchísimo. Lograr encontrar eso también fue una fortuna, porque de entrada que alguien ya estuviera confiando ese pago anticipado, pues era muy loco. ¿De qué manera lo hacías? ¿Pautabas a conversión y eso eran videos, imágenes? ¿Qué hacías? Bueno, yo siento de que yo he tenido la oportunidad de que en distintas etapas de mi vida me he subido a la ola cuando recién inicia. ¿Qué pasó en ese momento? De que era una etapa en la que el comercio electrónico en Colombia era algo totalmente nuevo y de que yo llegar con una propuesta de hacer comercio electrónico que a la gente le iba a aparecer dentro de sus redes, que era el comercio electrónico que tenía 1000 sentidos de urgencias, 1000 temporizadores, 30 botones últimas unidades, era algo que para la etapa y el momento del mercado era algo nuevo. Entonces fue como la oportunidad de yo traer un conocimiento de algo que realizaban en países como en España y poder hacerlo en Colombia, donde no era habitual. Bueno, entonces te apoyo también ahí el mercado. Inicias ahí a hacer dropshipping y siempre hemos tenido, por supuesto, momentos muy buenos. Yo he podido ser partícipe de esos momentos buenos cuando hemos hecho alianzas, hemos trabajado juntos, pero también hay momentos malos. ¿Cuál ha sido ese momento malo que tú digas, fuck? Yo siento que el comercio electrónico, fuera de que es un modelo de negocio, es el modelo de negocio que te forma en todas las áreas de tu vida. Porque yo el crecimiento que he tenido no únicamente ha sido laboral, sino a nivel administrativo, a nivel gerencial, a nivel de persona. Es algo que te nutre en todas las áreas y el primer golpe o la primera situación que tuve en la que yo consideré que incluso dejar de hacer comercio electrónico fue algo como el 2021, mediados, finalizando 2021. Yo venía de hacer algo súper loco en ese momento. En el 2021 llegué a vender como 112 millones en 24 horas y de que era como mi momento más prime, me sentía muy exitoso. Lo había logrado pues porque me había capacitado con unas personas de Estados Unidos que me habían cambiado por 100% la mentalidad de cómo hacer el marketing, el e-commerce, y yo al emplear, o sea, la misma fórmula, conocimiento de un mercado más avanzado en un mercado más nuevo, fue como resultado del éxito y haberlo logrado. ¿Qué sucedió? De que yo me voy con una propuesta de poder brandear un producto de dropshipping, en este caso fueron 2. ¿Y qué sucedió? Me empecé a estoquear muchísimo el producto, vendía mucho volumen de este producto y empezó a llegar el momento en el que el mercado empezó a entrar a una etapa de madurez. ¿Qué significa esto? De que adicional de que el mercado estaba creciendo, más competidores, el mercado se estaba saturando de la cantidad de contenido que yo estaba pautando dentro de ese anuncio. Y no es tan fácil como ahorita dicen, bueno, ya es más contenido, oye sí, yo no sé qué. Eso en esa época no existía. Entonces mantuve estos productos alrededor de 3-4 meses con CPAs de 40,000, 45,000, en el que aún era rentable porque yo era el mismo importador de este producto y mis márgenes eran muy grandes, pero empecé a pensar que yo no era lo suficientemente bueno para el comercio electrónico y termina siendo muy chistoso porque hace 4 meses yo me sentía el mejor y 4 meses después yo estaba dudando de mi conocimiento y mis habilidades. Entonces llegó incluso hasta el momento de yo decir, bueno, yo ya hice dinero con este modelo de negocio en año y medio, será lo mejor yo salirme y empezar a emprender en otro modelo de negocio.
¿Y qué sucede? Me replanteo todos los factores que influyeron para yo llegar a estar en la posición en la que estaba en ese momento y lo deconstruyo. Sí, mi problema en ese momento había sido haber enfocado toda mi energía en 2 productos. Diversifiquémoslo. Ahora hagámoslo con 10. Aumentemos las probabilidades de que no suceda este tipo de situaciones. Y así fue como 5 meses después pasa lo de los 4.000 pedidos en 24 horas. Y esa historia de lo de los 4.000, yo no sé si aquí alguien lo sabía, pero Juan Diego hizo en un día 4.000 órdenes. ¿Cómo fue eso? O sea, eso realmente ese número estaba planeado. ¿Trabajaste por ese número en llegar a los 4.000? ¿O fue al final el resultado de lo bueno que hiciste? Pero ¿qué carajos hace uno para tener 4.000 ventas en un día? Bueno, yo creo que, o sea, el que venga a decir yo estoy trabajando para lograr 10.000 órdenes en un día es una mentira, y sobre todo porque esto funciona, bajo mi percepción, con niveles mentales. Yo creo que nadie que nunca ha logrado hacer 1.000 va a pensar en 4.000. Es distinto si ves que alguien lo ha hecho, pero cuando nadie lo ha hecho, eso termina siendo un camino oscuro que tú ni siquiera te lo planteas. ¿Qué sucede con esto? Reestructuro mi fórmula, importamos 10 productos, 50.000 unidades. Llegan los productos, ya estaban validados, empezamos a hacer toda la estrategia de marketing. En cuestión de 3 días estábamos cerca de las 400, 500 órdenes, unos productos vendiéndose más que otros, con CPAs muy económicos, algo de 6.000, 7.000 pesos. Y siempre mi estructura de tráfico siempre ha sido muy agresivo. Entonces empezamos a meter volúmenes de creativos, a empezar a hacer campañas de puja, y en cuestión desde que inició a rodar estos productos, a los 7 días estábamos cerca de las 1.500 órdenes. Cuando llegamos a las 1.500 órdenes, yo empecé a ver posible de que el mercado y de que la situación me estaba dando la oportunidad de hacer más. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empezaba a duplicar presupuestos a horas en las que yo veía que el costo publicitario estaba bien. Empecé a aumentar más creativos, más campañas de puja mucho más agresivas. El día antes de los 4.000 pedidos había cerrado por ahí con 3.000 órdenes, que había sido muy exitoso para mí. Y yo creo que uno entra en esa dinámica en la que tú normalizas ese volumen de pedidos, que tu mentalidad siempre es posible lograr hacer más. El día que sucede es un día en el que yo ya estaba mentalizado de que yo tenía que llegar a hacer el mayor volumen de órdenes que me podía permitir el mercado. No tenía los 4.000 en mi mente, pero yo sabía de que era la oportunidad, era un sábado, de hacer lo máximo posible. Y termina yo haciendo toda una estructura en la que aumentaba presupuestos. Días antes ya habían estado las campañas pues con los CPAs acordes a lo que yo necesitaba, y así fue haciendo como una especie de surfing en ese momento, lo que permitió de que hayamos cerrado con 4.000 órdenes, que es que te suena el teléfono cada 21 segundos. Y me parece increíble, y por eso también quiero tocar ese tema contigo, y es la mentalidad. Y es que siento que para que eso logre pasar, pues uno tiene que tener unas maneras de ser muy adecuadas para que eso se logre. Para ti, ¿cuáles son esas maneras de ser, o cuál es ese mindset que hace que acompañe esta parte técnica y que al final te haga tener el resultado que hoy en día tienes? Lógicamente, yo pienso que hay muchos aspectos que hacen parte de ti como empresario y que eso arroja como resultado, en un ejemplo, las 4.000 órdenes. Pero lo que yo destaco en mí, de que es algo que yo sugiero de que cada uno de los emprendedores haga parte de su vida, y es tener una estabilidad emocional. ¿A qué me refiero con una estabilidad emocional? Es que todas tus operaciones o todas tus decisiones no pueden estar influidas bajo la emoción que tú tengas en un momento, o sea, de ningún tipo. No puede ser ni eufórico ni de tristeza. Algún problema que hayas tenido con un tercero no puede verse afectado en tu operación, porque tus decisiones deben ser 100% lógicas. En el momento de que empieza a entrar la duda en ti, en mi suposición, el día de los 4.000, si hubiera entrado la duda cuando llevaba los 1.500 de que no los iba a hacer, hubiera detenido la situación de subir el presupuesto. Pero es tener tanto convencimiento de tus habilidades a nivel lógico, que es lo que te permite lograr hacer eso. Adicional a eso, pues, o sea, lógico, la proactividad de estar constantemente aprendiendo. No es suficiente con quedarse con lo que te enseñan los mentores que hay en este momento en el mercado, porque tenemos en cuenta de que hay mercados mucho más sofisticados
sofisticados que hacen cosas 1000 veces distintas a las que hacen acá, y que si sabemos de que tienen todo este recorrido que nosotros no tenemos, es una oportunidad de poder incorporarlo. ¿Cuál para ti es, digamos que la manera correcta de iniciar en este negocio? Si alguien quiere iniciar en este negocio y poder tener resultado, ¿cuál debería ser ese paso a paso? Yo creo, y yo soy fiel creyente de que lo primero es lanzarse. Si alguien de aquí no hace comercio electrónico y le apasiona este modelo de negocio y está esperando el momento ideal después de haberle pagado a X cantidad de personas o haberse visto lo suficientemente videos para que ustedes piensen que están preparados, pues ese momento nunca va a llegar. Entonces, paso 1, hacerlo. Así como lo hice yo, háganlo así sea preguntando, pero la diferencia de hacerlo a no hacerlo es muy grande. Nosotros a veces no pensamos, pero el hecho de esos cambios tan pequeños, esos pasos tan pequeños, terminan generando pasos muy grandes, porque estamos acostumbrados pues a la satisfacción instantánea. Entonces yo empezaría, ahorita tienen las herramientas que permiten de que sea muy sencillo hacerlo. Ustedes tienen herramientas que les costean los fletes a crédito, tienen proveedores vinculados dentro de estas plataformas. Su único costo, y adicional hay proveedores muy buenos como Atma, que te dan la oportunidad de tener como esa seguridad de que los productos que están catalogados no son productos porque sí. Tu único costo en este momento es publicitario. Cuando yo empecé, mi costo era 360 grados. Yo tenía que pagar los fletes adelantados, yo tenía que pagar la mercancía en China y esperar que me llegara un mes en flete aéreo, y tenía que pagar la publicidad acá. Ustedes tienen la oportunidad de hacerlo en el momento que más sencillo está, pero donde más volumen de personas está entrando. Entonces entraría a capacitarme en la medida de yo poder ejecutar a la par, y de que también yo soy partidario de que lógicamente ahorita hay tanta oferta de mercados de manera de hacer las cosas que para una persona que nunca lo ha hecho por primera vez los abruma. Encuentren la persona con la que ustedes más hacen afín y sigan la metodología de esa persona, o encuentren de qué manera ustedes conectan con alguien y de que esa estrategia ustedes la pueden identificar e incorporar a ustedes mismos. ¿Cuánto se ha gastado Juan Diego Libreros en mentorías? ¿Cuánto le has invertido tú a la educación? No sé, yo creo que alrededor de $50,000 puede estar el número, 50,000, 60,000. Considero muy importante que la educación haga parte de tu vida. O sea, no es suficiente con lo que vemos de manera gratuita. Yo inicio siendo muy hater de las mentorías en el 2020 porque no existía nadie, pero yo ahora reconozco que el hecho de que ustedes puedan identificar una persona que logran conectar, esa persona qué es lo que va a hacer en sus vidas, fuera de lo que les va a enseñar, de que ya de pronto es un contenido más general. Lo que te va a enseñar esa persona y lo que te va a dar es tiempo, porque el tiempo que esta persona que de la cual tú estás aprendiendo es tiempo que esa persona falló, se equivocó, practicó, lo hizo, y que tú estás absorbiendo todas esas situaciones por las cuales esta persona pasó y estás saltando ese charco. Y desde tu experiencia, ¿qué no debería hacer o qué no debería pensar alguien que va a iniciar a hacer dropshipping? Primero, que se van a hacer millonarios. Yo estoy 100% seguro de que en el 99% de los casos, así sea la persona más exitosa haciendo comercio electrónico, no es millonario. Y hablando de millonarios, de la cantidad suficiente de millones de dólares que puedan tener en patrimonio, en liquidez, este modelo de negocio te va a dar la oportunidad de capitalizarte, y de que si lo haces en una manera muy efectiva, un gran volumen, te va a dar mucha abundancia. Hay una pregunta que yo siempre le he hecho a las personas que han estado en estas entrevistas: ¿cuánto le otorgas a la mentalidad y cuánto le otorgas a la parte técnica para poder tener resultado? Yo digo 90% mentalidad y 10% técnico. Todos dicen lo mismo. Es impresionante y es evidente porque a Juan Diego lo conozco ya hace mucho tiempo, y tener la oportunidad de las veces que hemos trabajado es como enfrentarse uno en el buen sentido a alguien que va con unos retos extremos. Recuerdo una vez que estábamos hablando de cómo de poder hacer más del $1,000,000 o $2,000,000, algo así era, en un mes, y yo casi que ni dormía pensando en eso porque yo decía, qué extremo, o sea, qué locura este man. De verdad, llamarme y decirme, me acabo de despertar con una locura y ahora quiero hacer $3 millones en un mes, y ver cómo él iba como haciendo los engranajes y todo. Estoy muy de acuerdo con tu respuesta, porque evidentemente eres un man con una mentalidad increíble. Y la última pregunta para terminar, esta es muy
muy random. ¿Qué ha sido la cosa más exótica que has hecho con el dinero que te has ganado? Yo trato de que, lógicamente, de ser muy consciente con el dinero, pero no sé, de pronto así como en rumbas que me haya gastado X cantidad de dinero, pero pues no sé, por ahí como 15, 20, algo. 15 millones. Sí. Pero pues algo no es habitual en mí, es ocasional. Estuvo muy full. Gracias, bro, por el espacio. Entendemos que hoy es muy breve, pero gracias por toda la información. Gracias también por darle la oportunidad a Atma de ser en ocasiones tu proveedor. Hemos aprendido muchísimo de ti y esperamos poder seguir aperturando más países, más alianzas y más negocios juntos. Y a ustedes, gracias por haber visto este capítulo. Recuerden compartirlo con las personas que quieran aprender sobre dropshipping y sobre e-commerce. Recuerde compartirlo, recuerde seguirlo y recuerde hacer dropshipping junto a Atma. Nos vemos.